Y ya estamos en contacto con Gabriela Ordene, que desde Porto Alegre, Brasil, nos está saludando. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenos días. Buenos días a todos. Bien, hoy más contenta que ayer, con certeza. Fue una jornada ayer bastante sufrida, bastante dolorosa, llena de incertidumbres. Contanos cómo vivieron. Una victoria. Contanos cómo vivieron el día, porque las primeras informaciones le daban ganador a Bolsonaro. ¿Cómo vivieron todo el día de ayer? Mira, para nosotros que estamos cancheros en las elecciones en Brasil, esa modalidad de información del resultado electoral no es ni una innovación. Brasil siempre hizo lo mismo. Siempre informa primero los votos de los candidatos de derecha y después cuando van entrando los colegios electorales más alejados de los centros urbanos nacionales, ahí sí va cambiando el perfil de la elección. Es lo que sucede siempre. Primero entran los votos de Río y de San Pablo y después entran los votos del nordeste, que es exactamente donde Lula gana con una diferencia monstruosa de votos de Bolsonaro, ¿no? Bien. Entonces, nos asustamos un poco al principio, pero más o menos estamos acostumbrados a que pase eso. Claro. Hoy escuchaba a un periodista que estaba en Brasil, es un periodista argentino, que él no entendía el voto a Lula, digamos, ¿no? Y yo decía, qué derechista que es este hombre, que es más difícil de entender el voto a Bolsonaro, porque Lula tiene toda una historia en la política, desde ya hace 50 años, 40 años, y en cambio Bolsonaro es un tipo que irrumpe en un momento de la historia de Brasil, y la verdad que no es un candidato que muestre tantas luces como para generar tanta admiración. Empecemos por el perdedor. ¿Cómo se explican los 58 millones de votos a Bolsonaro? Y mira, yo los explico como una continuación del golpe que comenzó con la última elección de Dilma. Yo los entiendo como una sucesión de eventos, digamos, que confirman el desconfort que hubo con la derecha, no solamente nacional como internacional, en la segunda elección de Dilma, que se concretizó con un impeachment absolutamente injustificado en 2016 y continuó con la prisión absolutamente arbitraria de Lula, que permitió que una figura totalmente desconocida, oscura, baja de la política brasilera gane una elección en Brasil, de alguna manera la elección de Lula ahora le pone un poco de freno a este golpe continuado, como hay algunos intelectuales que lo llaman de golpe continuado, ¿no? Un golpe que comenzó en 2014 con ese no reconocimiento de la elección de Dilma, después pasó para el impeachment, después pasó para la prisión de Lula, la elección de Bolsonaro, y todo lo que hizo Bolsonaro para desestabilizar las instituciones democráticas o más o menos democráticas que existen en Brasil. Y ahora Lula le pone un freno a eso, pero lo que vemos en la expresiva votación, Bolsonaro hizo 58 millones de votos, apenas 2 millones de votos a menos que Lula. Es una consolidación de la derecha y de la extrema derecha en Brasil, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender? Lo podemos entender de varias formas, desde el punto de vista, de un descrédito a la democracia, lo podemos entender desde el punto de vista de que, Brasil no tuvo una justicia de transición y no se condenó
a ningún represor, a ningún torturador, a ningún militar, a ningún golpista. Es decir, la truculencia de la derecha en Brasil, que viene desde el 64 con el golpe a Jango, nunca fue juzgada. Entonces hay como que una naturalización de la violencia de la derecha, hay como una cosa, como un sentimiento de que todo es igual, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que eso conforma una mentalidad un poco complaciente con la truculencia, con la violencia racial, con la violencia de género, con el desmatamiento ambiental, con el desmonte de las instituciones democráticas. Es como una mentalidad que se consolida ahora y lo muestra el resultado de las urnas, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora eso cambia de manos y no es poco, es mucho. Yo creo que se muestra en el saludo de todos los presidentes de América del Sur, de América Latina, desde AMLO para abajo, creo que están todos Sí. contentos. Así que es un cambio muy importante el que produce la figura de Lula. Y me gustaría, porque lógicamente muchas veces planteos maximalistas llevan a decir, bueno, vamos a ver si hace lo que yo quiero, ¿no? Y a veces se hace lo que se puede. Pero va a haber cosas importantes. Me gustaría que nos dijeras desde el punto de vista social, ambiental y político, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa de Lula que se inicia el 1 de enero del año que viene, verdad? Sí, bueno, mira, en el discurso de Lula, no sé si tuvieron la oportunidad ya lo tienen traducido, el discurso de Lula ayer, Sí, lo luego tenemos. después de la elección, cuando se confirmó la victoria de Lula en el primer turno, inmediatamente hubo toda una movilización. Lula se colocó como presidente electo, fue reconocido por las instituciones, por la Cámara, por el Senado, por los apoyadores de Bolsonaro, por el Supremo Tribunal de Justicia, por el Supremo Tribunal Electoral. O sea, la institucionalidad toda, aparte del reconocimiento internacional, estuvo desde el primer minuto de la elección de Lula, reforzando la elección de Lula, porque la tentativa de golpe existe. Claro, Pero lo que claro. me parece que es muy importante en ese primer discurso de Lula es las dos ítems a los que se refiere a lo que va a ser su política externa, ¿no? Y él refuerza de manera así muy contundente diciendo que Brasil está de vuelta, ¿no? Diciéndole al mundo que Brasil está de vuelta. Y destacó lo que fue la política externa brasilera en sus gobiernos y se compromete a que esa política externa vuelva a ser como era, apoyando, abre comillas, el desenvolvimiento de los países africanos por medio de la cooperación, investimento y transferencia de tecnología, que es muy importante para Brasil, porque los principales lazos de Brasil son con África. Y después refuerza en todos los sentidos la integración con América del Sur, con América Latina, con el Caribe, con el Mercosur, con el G20, con la UNASUR, con el CELAC y con los BRICS. Y dice, hoy estamos diciéndole al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es grande, de más, para que ese papel internacional que Brasil tiene sea relegado a un paria del mundo, ¿no? Entonces se coloca así, ya fuimos un motor de América Latina, volveremos a ser. Eso me pareció así muy importante en su discurso. Y la otra cosa que me pareció muy importante en el discurso de Lula fue su posición con respecto al medio ambiente, ¿no? Donde refuerza su compromiso con la agenda del medio ambiente, priorizando la lucha contra la destrucción del Amazonas y las actividades ilegales en la región.
¿no? Ujú. Recordando que en sus gobiernos anteriores se redució un 80% de agresión al bioma amazónico, ¿no? Claro. Refuerza el compromiso del Amazonas como un bien para toda la humanidad y también con los negros y con los indígenas que fueron fuertemente atacados en el gobierno de Bolsonaro. Se compromete a enfrentar sin tregua el racismo y el preconcepto y la discriminación para que blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades. Eso me parece que fueron los puntos así más importantes de su discurso, ¿no? Porque durante la campaña no quedó muy claro qué es lo que Lula pretende hacer a nivel de economía, de macroeconomía, de salario. No fue una campaña donde se pudo discutir proyectos económicos ni proyectos de gobierno. Fue una campaña surreal, realmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ah, Y ahora él dijo que iba a gobernar para los 215 millones de brasileños, cosa que es lógica, ¿no? ¿Eso sí, podrá significar que franjas que hoy no lo votaron comiencen a ver que esta agenda es la agenda que más le conviene a Brasil? ¿Puede ser que el triunfo traiga aparejado un movimiento de acrecentamiento de ese respaldo, que no es poco porque son 60 millones de votos, pero que necesitarían fortalecerse frente a una derecha que quedó demasiado bien posicionada? ¿Crees que puede seducir a alguno de sí, estos sectores? sí, puede seducir a algunos sectores, puede seducir al centrón, puede seducir a la amplia gama de partidos de derecha que lo apoyaron desde el primer momento y en el segundo turno también. Pero se constituyó un núcleo duro de la derecha en Brasil, un Ujú. núcleo durísimo, un núcleo muy, muy duro, muy importante, no solo para la derecha, la extrema derecha nacional, como para la extrema derecha mundial, ¿no? Sí, Es como si Brasil fuera un laboratorio de las políticas fascistas del mundo. Es increíble, pero si bien nos libramos de Bolsonaro, creamos un cuerpo institucional de extrema derecha bastante importante. Creo que Lula no va a tener dificultad de conversar con un núcleo de centro derecha. Ahora, con ese núcleo de centro derecha fascista ujú, va a haber mucha dificultad de conversar. Es decir, va a tener que tener mucha habilidad política porque la posibilidad de impeachment está ahí, muy, 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 muy cerca, ¿no? claro. Porque comenzando por su vicepresidente, que fue uno de los apoyadores del impeachment de Dilma, ¿no? Entonces, es como que vos estás con el enemigo en la trinchera Durmiendo y con el hoy a enemigo. cualquier momento, sí, durmiendo con el enemigo, exactamente. Pero bueno, seguimos luchando por la democracia. Yo creo que el triunfo fue de los valores democráticos, realmente de la del pueblo contra el fascismo, contra la agresión a las instituciones, contra el fascismo, la xenofobia, la homofobia Ujú. y todas Ahora, las Gabriela, fobias que... te quiero cambiar un poquito el ángulo de esto que tiene que ver con lo que es desde el punto de vista sanitario, es decir, ya no tanto desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista sanitario. Lo que nosotros vimos eh, fue una gestión pésima por parte de Bolsonaro de la pandemia. Sí, un horror. Vimos además una mala gestión y expresiones que además eran insultantes, sobre todo para las familias que perdían seres queridos motivos de la pandemia, cuando simplemente lo referenciaba como una gripecina o menospreciaba aquello
o no le daba importancia a algo que, bien o mal, conmovió al mundo. ¿Cómo puede ser que, es decir, hay una interpretación distinta en Brasil respecto de la gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro? No. Es esa misma interpretación que vos le estás dando. Una pésima gestión de la pandemia. Durante la pandemia se sustituyeron, creo que 4 ministros de la salud. El último ministro de la salud fue un general, el general Pazuello, que fue el que proporcionó que faltara oxígeno en los hospitales, donde muere la gente por falta de oxígeno. Qué bárbaro. Vos ves que Brasil tiene 11% de la población mundial no, 2% de la población mundial y 11% de los muertos por COVID en el mundo. Entonces, efectivamente, la pésima gestión de la pandemia hizo que aquí en Brasil haya más muertos que en cualquier otro lugar. Las estadísticas prueban, y ahora están probando ya con el nuevo censo, que hubo 25% más de muertos durante los años de pandemia que la curva normal de muertos por muertes, ¿no? Claro, de los sí. años anteriores, antes de la pandemia. Entonces murió 25% más de gente de la que tendría que morir. Y hay una cosa curiosa, como la mayoría de los médicos acá son bolsonaristas, muchas veces el registro de muerte de la partida de defunción no consta como murió de COVID, porque técnicamente el virus ya lo habían eliminado, pero esa persona murió de enfermedades decorrentes de la COVID, o con falencia múltiple de los órganos, o con efectos respiratorios de la COVID, pero efectivamente en la partida de defunción no cuenta la partida de defunción de esa persona fallecida, no engloba las estadísticas de muertos por COVID. Claro. Hay mucho más muertos por COVID de lo que las estadísticas muestran. Entonces creo que sí, que tuvo un efecto Lula ganó votos en función de gente que se disgustó mucho con esa situación, con esa mala gestión de la pandemia. Bien. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y la vamos a seguir porque... como debería. Claro. Bueno, no sé. Sí, te voy a hacer la última pregunta porque la vamos a seguir. En un par de semanas te voy a volver a preguntar ya cuando entre de nuevo, porque ya Lula va a tener que empezar a definir sus equipos de gobierno, su perfil, etcétera, etcétera. Y ahí te voy a volver a molestar y te voy a llamar. Pero ahora que me quedan 2 minutitos, te quiero preguntar, ¿cómo siguen los festejos? Porque yo pienso que un triunfo tan ajustado, tan dramático, tan difícil, que generó tantos nervios, bueno, después saca una cantidad de energía que hay que liberar y de alguna manera hay que festejar, celebrarlo. ¿Cómo siguen los festejos en Brasil después de este triunfo? No, la gente, volvió hoy a su trabajo, la vida continúa. Ayer fueron grandes fiestas, grandes aglomeraciones de personas festejando la victoria. Bueno, ahora estamos en una especie de compás de espera, esperando que Bolsonaro se manifieste, porque Bolsonaro todavía no se manifestó. Estamos esperando que el presidente derrotado reconozca su derrota y, un poco la expectativa de la gente es esa. Vamos a ver cuándo Bolsonaro habla. Claro. Pero la fiesta fue muy linda, la gente está muy contenta, pero bueno... pero igual hay tanta gente contenta como gente descontenta. Sí, claro. No, exactamente, ¿no? Bueno. No es así una victoria enorme, ¿no? Está parejo la cosa. Sí, bueno, los descontentos y los contentos. Bueno, por lo menos ahora estamos contentos nosotros. Sí, por lo menos por eso. Pero vos introducís el otro elemento. ¿Qué importancia tiene a esta altura, cuando en realidad
hay un reconocimiento institucional, hay un reconocimiento internacional, hay un reconocimiento en el propio elector que confía en el sistema de contabilizar los votos. ¿Qué importancia puede tener que Bolsonaro reconozca o no? Porque en realidad este retraso muestra el carácter autoritario de su personalidad, pero ¿puede mover en algo que él no reconozca esto? Puede, sí, claro que puede. Creo que le sería bastante difícil por lo que vos decís, por el reconocimiento internacional, inclusive de las instancias institucionales. Pero no nos olvidemos que Jair Bolsonaro no tiene partido. Jair Bolsonaro tiene ejército, tiene militares, son los que los apoyan, son los que están en los cargos de comando. Entonces nunca hay que subestimar la fuerza que pueden tener los militares, aunque yo pienso que no hay clima para un golpe militar, un cuartelazo o cosas así. No estamos trabajando con un hombre que sea un hombre normal, que precie los valores democráticos, que se reconozca como un ciudadano que adhiere a los valores democráticos. No, por el contrario. Jair Bolsonaro siempre insistió en la tesis de que la dictadura mató poca gente, siempre exaltó torturadores, gobernó cercado de militares, colocó militares en los cargos de comando. Hay más de 6.000 militares en puestos de decisión en Brasil. Entonces, que Bolsonaro no se manifieste hasta ahora y que el ejército tampoco se haya manifestado hasta ahora, nos causa una cierta inquietud, por lo menos a mí. Claro. Me causa una cierta inquietud, ¿no? Me parece muy bien, hay que estar en alerta. Gabriela, te mandamos un enorme abrazo desde acá. Gracias, otro para ustedes. Gracias a vos, saludos a la familia. Bueno, saludos, gracias, chao. Chau. Hemos hablado con Gabriela Ordene